Bienvenidos, estimados alumnos, a esta clase en el cual vamos a hablar acerca de un concepto que la verdad no es tan fácil de entender y comprender, pero esperamos que al término de ella quede muy claro, que es la presión de vapor. Nosotros hemos señalado que las disoluciones tienen diferentes propiedades, al igual que un solvente puro lo tiene. Y nuestro objetivo en esta clase es mostrar curiosidad e interés por conocer y comprender fenómenos que son del entorno natural. Hagamos un pequeño repaso. Hay algunas sustancias que son puras, como los elementos y los compuestos. Los elementos no se pueden separar digamos, en sustancias más simples y como ejemplo tenemos al cobre, el oxígeno, el carbono. Están formados por átomos de un mismo tipo solamente. Por otro lado tenemos compuestos como el agua, el amoníaco, el benceno, sustancias que están formadas por átomos diferentes y están unidos químicamente por enlaces químicos. Ahora, en unas clases anteriores también hablábamos de las soluciones y los comparábamos con los coloides y las suspensiones. Creo que este es un buen diagrama que nos puede ayudar a entender la diferencia. Nos damos cuenta que las soluciones, entonces, tenemos sustancias que son muy pequeñas. Fíjate que es en este caso algo menor de un nanómetro, es decir, de 10 elevado a menos 9 metros. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, con la espiral de ADN, ya estamos hablando de un valor mayor de 1, por lo tanto, nos referimos a esto como coloide. También tenemos acá un virus, los glóbulos rojos, que estaríamos también hablando de coloides. Y cuando ya hablamos de suspensión, estamos hablando de algunas partículas mucho más grandes, en este caso entre 50.000 y 100.000 nanómetros. Ahora bien, ¿qué sucede con las propiedades de las disoluciones? Bueno, nosotros estamos estudiando las propiedades coligativas, pero es importante darnos cuenta que no son las únicas propiedades, sino que hay otras que se denominan las propiedades electrolíticas. Respecto a las propiedades electrolíticas, podríamos decir lo siguiente. Cuando yo agrego un soluto sólido al agua, puede suceder distintas cosas. En primer lugar, que ese soluto no afecte las propiedades eléctricas, o sí lo afecte. Cuando éste lo afecta, se llama una solución electrolítica. Y por ejemplo, podríamos agregar un soluto sólido como el cloruro de sodio, la sal común, y nos vamos a dar cuenta en este caso que se divide esto por el enlace iónico y forma un ion positivo, en este caso el catión, Na+, y el ion negativo, en este caso el Cl-, que sería en este caso el anión. Este es un electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, se disocia totalmente en el agua, completamente. Pero además podríamos tener un electrolito débil, es decir, una sustancia como el ácido acético, que por si acaso forma parte del conocido vinagre, el cual se disocia parcialmente. Eso está representado con esta flecha que tiene dos puntas. Es decir, una parte solamente del ácido acético se disocia en ion negativo y positivo. Es decir, es un electrolito débil porque la disociación es parcial. Ahora bien, existen sustancias que son no electrolitos y esas se refieren a sustancias que cuando se disuelven en agua no genera iones, por lo cual no conduce la corriente eléctrica. Los solutos no electrolitos producen disoluciones no electrolíticas. Aquí tenemos una tabla comparativa entonces entre estas sustancias. Los electrolitos fuertes tendríamos al ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el cloruro de sodio. Estos ejemplos son todos, digámoslo así, relacionados, pero es importante darnos cuenta que este es un ácido, esta sustancia que está acá se denomina base, y la última es una sal. Por otro lado, tenemos también electrolitos débiles, como el ácido acético, que ya lo habíamos mencionado antes, el ácido fosfórico, el cual se coloca en las bebidas gaseosas, y también tenemos el amoníaco, ¿sí? Que esta es una base. Y finalmente tenemos sustancias no electrolíticas. Fíjate que aparecen dos ejemplos de sustancias que son alcoholes, el metanol y el etanol, y también la conocida glucosa. Ahora en esta tabla aparecen los valores de medición de esta
conductividad eléctrica. Y tenemos, por ejemplo, algo interesante, que el agua ultra pura, es decir, que ha sido destilada más de una vez, a veces se le denomina agua bidestilada, tiene un valor de conductividad muy pequeño. El agua potable tiene un valor más grande. Y esto nos muestra que el agua potable no es en realidad agua pura, sino que es una disolución. En el agua están disueltos distintos solutos. Algunos ya venían disueltos ahí en forma natural, como los carbonatos, y otros se colocan y se agregan para dar algunos beneficios en el agua potable, por ejemplo el flúor. Ahora, una solución que se prepara a partir del suelo también vemos que conduce la electricidad. El agua de mar la conduce mucho más porque el porcentaje que tiene de solutos es mucho más alto. Y aquí hay otro ejemplo con una base fuerte y nos damos cuenta que el hidróxido de sodio tiene una conductividad aún más alta. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que existen distintas propiedades electrolíticas. Ahora vamos a tratar de revisar el descenso de la presión de vapor, esa primera propiedad que ahí aparece. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la presión de vapor? ¿Y para qué me ayuda a comprender este concepto? Creo que lo podemos explicar de una manera muy simple a través de esta imagen. Imagínate que yo tengo acá un líquido encerrado, lo estamos representando como esferas de color rojo. En el inicio, cuando lo agrego a este envase y lo cierro y coloco acá un tubo que contiene en su interior mercurio, Hg, y me doy cuenta que no sucede nada. ¿Qué pasa? En el transcurso del tiempo, parte de sus moléculas se volatilizan de tal manera que en este caso se produce un aumento en la presión interior que se puede medir por medio de la diferencia de altura que hay en esta columna de mercurio. Eso que está ahí se denomina la presión de vapor. Podríamos entonces decir que la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un líquido. Es una propiedad del estado líquido, pero del líquido que se empieza a vaporizar en un contenedor cerrado. Ahora, fijémonos en esta otra tabla. Hay muchas cosas importantes, pero podemos darnos cuenta que se representan tres líneas: el agua, el etanol y el dietiléter. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que, por ejemplo, como aquí bien aparece, a 20 grados, los valores que cada uno de ellos tiene de presión de vapor son diferentes. El que más tiene es el dietiléter. Su valor es más de 400, un poco menor de 500. ¿Qué significa esto? Que el dietiléter genera más vapor a 20 grados que el etanol y el agua. Es decir, es un líquido que podríamos decirlo acá, es más volátil. De tal manera que el éter dietílico es el líquido más volátil de estos tres. Ahora, ¿qué sucede con la presión de vapor del agua cuando yo le agrego un soluto sólido? Fijémonos ahora en esta otra imagen. En el lado izquierdo tengo al agua pura, al disolvente, y nos damos cuenta que parte de sus moléculas van a vaporizarse, ¿sí? Por otro lado, yo tengo acá el agua al cual le agregué algunas moléculas o partículas rojas que representan a este soluto sólido. Y puedo darme cuenta al mirar acá que la cantidad de moléculas de agua que se logró vaporizar es menor que en el lado anterior. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando yo le agrego un soluto sólido, estos de alguna manera retienen a las moléculas e impide que el agua se vaporice tan rápido. Acá lo podemos ver en esta otra imagen, en el cual se nos representa en primer lugar a un disolvente y en otro lugar a la disolución. ¿Qué sucede? El disolvente tiene mayor capacidad de volatilizarse, se transforma, podríamos decir así, más fácilmente en vapor. Y parte de ese vapor entonces va a ir al otro contenedor de tal manera que el disolvente puro se vaporiza y la disolución aumenta en este ejemplo que queremos mostrar. La disminución entonces de la presión de vapor se conoce como tonoscopía y esto
se representa de la siguiente manera, con esta fórmula que se llama la ley de Raoult. Esta la vamos a revisar en otro video, pero podríamos decir que la presión de una solución depende de dos factores, la fracción molar y la presión del solvente puro. Bueno, espero que este video te haya servido y te haya ayudado a entender estos conceptos de la presión de vapor.